Dios me los bendiga a todos. Esperemos que se conecten los hermanitos que faltan. Y bueno, mientras vamos a dar inicio, los que estamos aquí, los que tengamos el libro, lo abremos en la página 25. Página 25, los que tengan su libro, lección número 4 de El Discipulado, volumen número 2. El mensaje del reino. Estamos en el mensaje del reino. Esa es esta unidad número 2. Nos habla del mensaje del reino. Y la clase que corresponde hoy se llama Conociendo acerca del reino de los cielos. O sea, cada estudio que hemos visto, de los 4 estudios, 3 estudios para atrás. El primero fue renueva tu mente, cambia tu forma de pensar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para poder entender el mensaje del reino. Después fue lección número 2, el mensaje de Jesús. Y el estudio pasado fueron las parábolas que hablan todas del reino. El mensaje de Jesús es el reino. Y hoy la lección número 4, y es la última de esta primera unidad, es conociendo acerca del reino de los cielos. El objetivo es que el discípulo adquiera el mayor posible conocimiento del mensaje del reino. Y les decía que estamos en el discipulado volumen número 2. Así es que vamos a la página 26. La enseñanza de ahora está cortita, pero vamos a ver varios textos para que empapémonos un poquito más de este tema del reino. Y página 26 dice, vamos a ver varias escrituras que hablan del reino de los cielos para ir aprendiendo cada día un poquito más. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Estas lo pongo en perspectiva. Estas fueron las primeras palabras de Yeshua cuando empezó su ministerio, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado, y cuando termina la tentación, empieza su ministerio. ¿Sí? Y las primeras palabras que Yeshua menciona al empezar su ministerio públicamente fueron estas. Desde entonces, Yeshua comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, la primera palabra, arrepentíos, tiene que ver con la primera enseñanza que vimos, que era cambia tu forma de pensar. Es decir, Yeshua le está diciendo en estas palabras a los judíos, porque todavía no tiene discípulos aquí, todavía no los ha escogido, está empezando apenas. Entonces, lo primero que les dice, cambien su forma de pensar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, si no cambian su forma de pensar, no van a entender este nuevo mensaje que yo les estoy trayendo. Es lo mismo pasa hoy en día. Por eso muchos no han logrado entender el único mensaje que Yeshua trajo a la tierra fue el mensaje del reino. Yeshua no trajo religiones, denominaciones, él trajo un reino. Y por eso hoy en día hay muchas religiones y muchas denominaciones, porque no han logrado entender estos o escudriñar estos o que se les revele esto. Entonces dice ahí enseguida, las primeras palabras que Yeshua mencionó al empezar su ministerio fueron estas, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra es arrepentíos, que quiere decir cambiar de pensamiento o cambiar la forma de pensar. La palabra arrepentíos no quiere decir que vengas al altar y te pongas a llorar y embarres de moco la alfombra y se acabe el culto y te vayas y sigas haciendo lo mismo que siempre has hecho. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Es decir, esto es lo tradicional que se ha hecho por muchos años dentro de una denominación o de una religión, y creemos que con el simple hecho de que venimos al altar o a algún servicio y sentimos la presencia de Dios, claro que sí, eso es bueno, y creemos y confundimos que con sentir la presencia de Dios ya hubo un arrepentimiento, porque lloraste, te salieron lágrimas y se derramó por ahí y estás en el altar y golpes de pecho y todo lo que normal. Y luego, pero se acabó el culto, se acabó la emoción, se acabó el sentimiento, sales y otra vez es el mismo. Entonces no hubo una transformación, no hubo un cambio. Entonces no fue arrepentimiento genuino. No, más bien te remordía la conciencia por lo pecador que era uno, pero salías y seguía uno siendo lo mismo. Ahora, no quiere decir que en todo suceda lo mismo. Claro que sí, hay gente que sí es sincera, honesta y transparente, y Dios transforma.
Pero en general, hablando en general, es así. Por eso vemos hoy en día una mala estilo de vida dentro del cristianismo, que la mayoría pues van a las iglesias, o sea, se convierte en una tradición ir los domingos a la iglesia, ¿sí? Pero entre semanas sigo siendo el mismo de siempre. No hubo un cambio. ¿Por qué? Porque no cambiaste tu forma de pensar. Entonces no recibiste el mensaje. Ok, entonces dice, arrepentirse tiene que ver con tus pensamientos. Yeshua les dice a los judíos, que tienen que cambiar su forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, si no cambian, no van a entender el reino de los cielos. Mas, sin embargo, eso fue lo que pasó con el pueblo judío. No cambiaron su forma de pensar y al final por eso crucificaron a Yeshua. Es decir, nunca lograron entenderlo a él. Los fariseos, los saduceos, los de la cúpula religiosa, el Sanedrín, escribas, andaban persiguiendo siempre a Yeshua para buscar en qué meterle una zancadilla y que cayera una trampa, pero nunca lograron entender, por eso no lo recibieron. Pero la voz populis, la mayoría de la gente, bueno, la Biblia dice que sí, lo seguía mucha gente, ¿sí? Y de los primeros mensajes, cuando Yeshua ya no está, los primeros 5,000, los primeros 3,000, pues eran todos judíos, o sea, sí se arrepintieron, sí hubo un cambio, sí hubo una transformación. All right. Mateo 6, 9 y 10. Mateo 6, 9 y 10. Ya Jesús, ahora Yeshua ya tiene discípulos, ya nombró a los primeros 4 discípulos, ya lo andan siguiendo, está formando su equipo de trabajo, está formando el carácter de los líderes, está llamando más discípulos. Y en una ocasión los discípulos le dicen a Yeshua, enséñanos a orar, ¿sí? Enséñanos a orar. Y la que Yeshua responde está en Mateo 6, 9 al 10. Y lo vamos a leer. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El punto que queremos rescatar aquí es que Yeshua nunca oró para que nosotros fuéramos al cielo, sino que el cielo lo traigamos a la tierra, que es diferente. Amén. En este versículo nos damos cuenta que Yeshua está enseñando a sus discípulos a orar. La palabra Padre significa fuente, es decir, la fuente de donde venimos está en los cielos. Entonces, cuando vayas a orar, dirígete al Padre que está en la fuente de donde viene y hazle una petición. La petición que le debes hacer a tu Padre es que venga el reino de los cielos aquí a la tierra, o traer los beneficios del reino de los cielos en la tierra. Los beneficios del reino de los cielos son muchos. Por ejemplo, en el reino de los cielos no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay divorcio, no hay demonios, no hay pobreza, no hay engaño, no hay traición, etcétera, etcétera, etcétera. A esos beneficios se está refiriendo Yeshua cuando está enseñándoles a sus discípulos a orar. Por eso dijo, ustedes oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Es decir, todo lo que sucede en el cielo, la voluntad que está sucediendo en el cielo, esa hay que traerla nosotros a la tierra. Cuando nosotros se nos revela el reino, el mensaje del reino, entonces el reino, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que se acercó era él. Es decir, el reino estaba en él. Jesús se va y ahora delega eso a Pedro, a sus 12 discípulos. Los discípulos y los apóstoles se van y eso se delega a nosotros, de generación en generación. Cuando se nos revela el reino está en nosotros, ¿sí? Eso es luz. Eso es el Ruach HaKodesh, está en nosotros. En otras palabras, nos convertimos en representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, por eso a muchos nos pasa que cuando tú llegas a un lugar, suceden cosas extrañas, porque lo que está en ese lugar choca con lo que tú traes. Por eso nos pasan cosas extrañas con ciertas personas también. Chocan, porque lo que tú cargas es el reino y en el otro está el reino de las tinieblas. Y hay un choque de reinos, ¿sí?
Entonces hay personas cuando no logran entender esto, dicen, ¿por qué? ¿Qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? ¿O por qué me insultó? ¿Por qué me ofendió? Porque hay un choque, no es la persona, es lo que está en la persona. ¿Sí? Entonces, si el reino de los cielos, perdón, está en nosotros, entonces nosotros somos representantes del reino de los cielos. Por lo tanto, si la oración que Yeshua les está enseñando es que traigamos la voluntad del cielo a la tierra, pues entonces nosotros tenemos que actuar como colonizadores del cielo aquí en la tierra. A evangelizar, a colonizar, ¿sí? A expandir el reino en la tierra. ¿Cómo? Bueno, hay muchas formas. Guardando nuestro testimonio, somos diferentes a todos los demás, representamos el reino, hay un rey al cual nosotros lo representamos. Si nosotros actuamos mal, hacemos quedar mal al reino, por eso la gente no quiere nada con ese rey. ¿Por qué? Porque si nosotros somos así, pues entonces hay muchos aspectos y muchas cosas que se analiza dentro del reino. Amén. Y una de eso, pues, es la voluntad. Entonces hay que entender qué consiste la voluntad para nosotros aprender a traerla aquí a la tierra. Hay un pasaje que se me viene ahorita a la mente cuando dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo creo que todos lo conocemos. Entonces, Jesús lo dice y Jesús lo enseña, que no busques la religión, no busques la denominación, no busques al hombre, no busques al pastor, no, busca el reino y todas las demás cosas os serán añadidas. Y cuando dice todas las demás cosas os serán añadidas, ahí mismo en ese capítulo está hablando de qué cosas son, porque dice al principio, dice, los gentiles buscan estas cosas. Qué comer, qué vestir, y cómo lo voy a hacer el día de mañana, dónde voy a vivir, y Jesús dice, no busques eso, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él te va a añadir esas cosas, ¿sí? Es el versículo 33. Ok, versículo 33, más adelante, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos entender eso, mis hermanos, logramos comprender eso, ¿sí? Es cuestión de que nuestra visión, nosotros nos concentremos en el reino. Y todo lo que esté, todo lo demás, entra dentro del mensaje del reino. Es decir, nuestra visión debe ser el reino. Todo lo demás que hagamos dentro de la obra va dentro del reino. Ya sea sanar enfermos, va dentro del reino. Expulsar y hacer liberaciones va dentro del reino. Sí, todo. El mensaje central es el reino. ¿Sí? Dentro de este reino obviamente sabemos que eso tiene leyes, este reino tiene leyes, hay que obedecer las leyes. Mira, se me viene a la mente una anécdota que yo le ponía en otras clases más atrás de discipulado a ciertos discípulos, y no sé si usted se las ha enseñado a la hermana Antonia, que tiene más tiempo, a lo mejor la sabe, pero la anécdota del perro y el conejo, no sé si se acuerda, mi hermana. Y anoche la mencioné un poquito también porque se ofreció, ya para despedirnos. Pero déjame que la cuento. Es bien importante entenderlo. Se dice que había en una ocasión un pastorcito en un rancho. Y tenía muchos perros. Pero de todos los perros, tenía un perro que era más leal a él, más fiel a él. Entonces, donde él estaba, el perro ese siempre estaba a su lado echado. Ahí estaba. Y todos los demás perros, pues por allá, ahí en el rancho, todos ahí. Con él en el rancho, pero había uno que siempre estaba pegado a él. Y dice que de repente, caminando por ahí en el rancho, salió un conejo en una vereda, en un camino. Salió un conejo y el perro que estaba con él, pues empezó a seguirle y a ladre, guau, ladra, atrás del conejo. Y todos los demás perros, cuando oyeron que ladró este perro, pues todos se alarmaron y salieron y vieron que el perro iba corriendo y iban todos los perros atrás del perro. Corre, ladre, guau. Dice, y el señor del rancho se quedó viendo cómo iban todos, guau, ladre. Y dice, con el tiempo, vi que uno de los perros se desvió por una vereda, otro se fue por otro camino, otro se cansó, otro se paró, otro se distrajo. Y total, dice, al último, el perro que estaba conmigo, el que salió conmigo, el que el primero que salió, fue el que alcanzó al conejo y lo trajo. La moraleja de esta anécdota es de que eso muchas veces nos sucede a nosotros dentro del camino del Señor.
El conejo es la visión. El conejo es la visión. Y solamente el que logra ver la visión y se deja guiar por la visión, al final es el que alcanza la visión. Los otros perros corrieron porque vieron que corrió el otro. Ladraron porque oyeron que ladró el otro. Pero no sabían ni a quién le ladraban ni a quién seguían. Solamente vieron el montón y vámonos al montón. Pero nunca supieron la visión. Nunca vieron la visión. Nunca entendieron su objetivo. Nunca entendieron su llamado. Ellos simplemente, como mucho cristiano hoy en día, va a la iglesia porque va, porque todo el mundo va. Pero no saben ni por qué van ni para qué van. ¿Sí? Es decir, es nomás están ladre y ladre, pero al final de cuentas no van a alcanzar la visión porque ni siquiera la están viendo ni la conocen la visión. Solamente el que ve la visión es el que al final logra alcanzarla. ¿Sí? Entonces así pasa con muchos cristianos hoy en día. Hay muchos cristianos, los domingos están llenos de cristianos ladre y ladre, pero ¿qué tal todo el culto? Pues no, tremendo, pero entre semana los ves y todos distraídos, otro por una vereda, otro por la otra vereda, otro se cansó y todo el mundo, ¿sí? Entonces, esa anécdota, hermanos, nos pasa mucho seguido al cristianismo. Entonces, tenemos que aprender de ese perro que estaba ahí al principio, ¿sí? Que fue el único que alcanzó el conejo. Que nosotros seamos como eso, ¿sí? Que la visión, mis hermanos, no nos distraiga. El reino, sí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que hagamos no nos distraigamos, sino nos mantengamos en el camino, que es la Torah, hasta llegar un día al reino. Amén. Ok, vamos al último versículo, Mateo 13, 10 y 11. Mateo 13, 10 y 11. El reino es para los que tienen mentalidad de discípulo. Dice Mateo 13, 10, 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí, hermanos, déjenme lo que acabo de leer. En estas escrituras encontramos dos tipos de gente. Los discípulos y las multitudes. Los discípulos le hacen una pregunta a Yeshua. ¿Por qué les hablas por parábolas? Note la respuesta del maestro. Porque a ustedes, discípulos, les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Yeshua está diciendo que el reino es un misterio. Los misterios del reino de los cielos. ¿Sí? Misterio es como un secreto, algo que está oculto, pero que a la vez está ahí, pero que no a todos les es revelado esos misterios. Solo a los que tienen mentalidad de discípulo. Jesús termina diciendo que a ellos no les es dado saber los misterios, es decir, a las multitudes que no tienen mentalidad de discípulo, no se les revela los misterios del reino. Por eso, hoy en día sigue pasando lo mismo. Es mucha la religiosidad de la gente que no logran entender el reino de los cielos. Eso, hermano, lo podemos ver en el cristianismo en general, llámese como se llame la religión o la denominación. Está pasando lo mismo que pasó hace 2000 años aproximadamente con Yeshua y todos los grupos religiosos que había del momento, ¿sí? Entonces los discípulos se encuentran con una duda, porque él se paraba entre las multitudes y les hablaba por parábolas, ¿sí? Y Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y les dice, porque a ustedes, discípulos, a ustedes, les he dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Por eso dice la escritura que les hablaba por parábolas para que oyendo no oyeran y viendo no vieran, ¿sí? Para que se cumpliese lo que estaba escrito en los profetas. Entonces, no todos van a entender el mensaje del reino. Solo los que tienen mentalidad de discípulo. ¿Ok? Segundo, el reino de los cielos es un misterio. Entonces, no, como es un misterio, no cualquiera lo entiende. Para entender este misterio se necesita revelación. Y la Biblia dice que la revelación simplemente la da Él, a quien Él quiere, dice. Él se la da a quien Él quiere. O sea, no depende de ti ni de mí. Yo me puedo esforzar por entenderlo, pero si aún así Él no me lo revela a través del Ruach HaKodesh, yo no lo voy a entender.
Porque se necesita la revelación y la revelación viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos entendiendo el mensaje del reino, pues gloria a Dios porque nos lo reveló. Amén. Yo me acuerdo hace 12 años que Dios nos dio el llamado y Dios nos trajo de Houston para acá donde estamos, para Midland, esta región del West de Texas. Pues yo vengo de una denominación, como la mayoría crecimos en una denominación. Pero cuando yo vengo acá, y lo primero que me dicen las hermanitas cuando ya hay un grupo, dice, ¿y de qué denominación somos? Y inmediatamente me sale una respuesta que ni siquiera la había pensado nunca. Y le dije, no, no somos de ninguna denominación. ¿Por qué, pastor? Le dije, no, porque Dios a mí no me ha dicho que seamos de una denominación. Le digo, dice, entonces, dice, ¿de qué somos? Le dije, somos del reino. Y yo todavía no sabía el reino, mi hermana. Yo todavía no sabía nada del reino. Sino cuando salgo, mi esposa, cosas como esas me pasaron muchas. Y mi esposa me dice, ¿qué estás enseñando? Mira, somos esto. Es que no, le digo, a mí el Espíritu Santo me está diciendo otra cosa, no lo sé. O sea, yo no lo entendía. Pero obviamente ya era el Espíritu Santo que me iba llevando por ahí. Y de ahí en adelante me empieza a revelar el reino. Y leo la escritura y resulta que Jesús no habló de otra cosa más que del reino. Y reino, y reino, y reino. Y digo, wow. Textos que ya había leído toda mi vida, pero que no los había entendido con esa revelación. Entonces, el Espíritu Santo me empezó a abrir la mente, a cambiar mi forma de pensar y empecé a recibir el mensaje del reino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay otro pasaje que dice, cuando Jesús echaba fuera demonios, los fariseos o los escribas siempre lo atacaban. Y en una ocasión Jesús le dicen los fariseos a Jesús, mejor dicho, por Belcebú echas fuera tú los demonios. Y Jesús le dice, no, al contrario, si yo echo fuera demonios, dijo, por el dedo de Jehová los echo, por el dedo de Jehová los echo, dijo, y es ciertamente que el reino de los cielos ha llegado. Es decir, una evidencia de que el reino de los cielos llegó a un lugar es la manifestación de los demonios. Donde se manifiestan, o sea, si llega el reino de los cielos a un lugar, tiene que haber manifestación demoníaca, porque hay un choque de dos reinos. Cuando yo empiezo a entender todo esto y yo empiezo a enseñar a la iglesia el reino, hermanos, se me empiezan a manifestar demonios en la congregación. En pleno servicio empezaban las manifestaciones, cosa que nunca me había pasado anterior. ¿Por qué? Porque había un choque. Yo estaba enseñando del reino y había otro reino ahí. O sea, hay un choque. Entonces empezamos con las liberaciones. ¿Sí? Se instaló el reino de los cielos y cambió todo. Cambió la atmósfera. Cambia todo. Entonces, estos son evidencias de que cuando verdaderamente el reino de los cielos llegó a un lugar o está reinando el reino de los cielos ahí en ese lugar. Y eso marca diferencia. Te cambia la atmósfera de ese lugar y marca diferencia en comparación con más grupos. Porque no en todos los grupos está el reino de los cielos. Porque no en todos se predica el reino. O aunque hablen del reino, pero no se les ha revelado el reino. Y hay una gran diferencia en eso. Amén. Conclusión. Con estos textos bíblicos nos damos cuenta que el mensaje central de Jesucristo, de Yeshua, es el reino de los cielos. Conforme vayamos avanzando en este libro, iremos obteniendo mayor conocimiento acerca del reino de los cielos. Entonces, para cerrar el punto ya en esto, los discípulos le hacen una pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Esa es la inquietud que tienen los discípulos. Y aquí hay bien clarito. Para que ustedes lo entiendan, los misterios, pero ellos no los deben entender. Entonces, con esto nosotros debemos darnos por entendido, al final de cuentas, que no todos van a entender el mensaje del reino de los cielos. Amén. Lo puedes explicar, yo lo he explicado a muchos, y no todos les entra. Y bueno, pues entonces ya no se puede hacer nada, porque nosotros no cambiamos ni transformamos a nadie, en el que los cambia es el Espíritu Santo. Entonces nosotros sembramos la palabra, y en su tiempo, si el Espíritu Santo germina, va a dar su fruto. Amén. Alright, página 28, hay unas preguntas. Y página 29, que hay un resumen de todas las 4 enseñanzas. Página 28 dice, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Yeshua al comenzar su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pregunta número 2.
¿Qué fue lo primero que Yeshua les enseñó a orar a sus discípulos? Que venga el reino de los cielos a la tierra. Amén. Traer el reino de los cielos a la tierra. Y número 3. ¿Quiénes son los que van a entender los misterios del reino de los cielos? Los que nos arrepentimos y cambiamos de manera de pensar, y a los que nos revela el Espíritu Santo. Amén. O Ruach HaKodesh. Amén. Pueden ser varias respuestas. Los que tengan mentalidad de discípulo, los que se los revele el Espíritu Santo, muchas cosas, ¿ok? Número 4. ¿Por qué Yeshua les hablaba por parábolas a las multitudes? Alguien dijo por ahí para que se haga bolas. Parábolas. Para que oyendo no oigan, y para que vean, y si vean, no vean, viendo no vean. Ok. Y en la página 29 hay un resumen de hay 8 preguntas de las 4 enseñanzas que vimos en esta primera unidad. Y la pregunta número 1 es, a ver si nos acordamos de la primera enseñanza que vimos. ¿Por qué es necesario cambiar nuestra forma de pensar? Está eso basada en Romanos 12, si no mal nos acordamos por ahí. Dice, para no conformarnos a este mundo. Para no conformarnos a este mundo. Para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. También es eso. Está ahí en Romanos 12. Pregunta número 2. ¿Qué es un paradigma? Miedo a cambiar nuestra forma de pensar. Puede ser una definición. Algo más concreto son estructuras mentales. Estructuras mentales que nos impiden hacer cambios en la vida. Nos impiden cambiar nuestra forma de pensar. Esas frases tan famosas que no, es que mi abuelita así era y yo también así soy, así voy. Mi abuelita murió así, yo también. O sea, esas frases famosas, bueno, son paradigmas. Paradigmas. ¿Sí? Hay muchos paradigmas en la vida. Estamos llenos de paradigmas. ¿Sí? Entonces, todo eso no lo debemos poner como una religión, sino hay cambios. ¿Notan ustedes, por ejemplo, que vas a una iglesia y siempre te sientes en el mismo lugar, la misma silla, la misma silla? Y si llegas y alguien te la ganó y te enojas, ese es mi lugar. Es que eso es un paradigma. No hay una regla que diga que esa es tuya. Pero se forma una estructura en mi mente que ese es mi lugar. Amén. Eso es lo que forman las religiones, estructuras mentales. Pregunta número 3. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Lo mismo que Yeshua, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamó el mensaje que Yeshua trajo a la tierra? La misma respuesta. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Así es. Y pregunta número 5. ¿Para qué usaba Yeshua las parábolas? Para que no todos entendieran. Ok. Y hay otra respuesta. Para referirse siempre al reino de los cielos. Siempre hablaba del reino y luego la parábola. El reino y luego la parábola. El reino y la parábola. Es una comparación. ¿Para qué? Referirse al reino de los cielos. Pregunta número 6. ¿Qué significa la palabra mundo en la Biblia? ¿Alguien se acuerda? En griego la palabra mundo es cosmos. Cosmos, que significa... Cosmos es planeta. Cosmos son sistemas controladores, sistemas que controlan, sistemas gubernamentales también puede ser. O sea, todo lo que sea un sistema son cosmos.
No tiene que ver la palabra cosmos con mundo, sino con sistemas. La Tierra está llena de cosmos, está lleno de sistemas. Pregunta número 7. ¿Qué fue lo primero que Yeshua les enseñó a orar a sus discípulos? Traer el reino a la tierra. Traer el reino de los cielos a la tierra. Amén. Y pregunta número 8. Los que tienen, ¿quiénes son los que van a entender los misterios del reino? Estaba dando la respuesta. ¿Quiénes son los que entienden o van a entender los misterios del reino de los cielos? Fue lo último que leímos, que vimos. Los que tienen mentalidad de discípulo. Los que tienen mentalidad de discípulo, los que transforman su forma de pensar. Hay muchas respuestas. Bueno, mis hermanos, ese es el estudio. Hoy se acaba la unidad número 1. La próxima semana empezamos con la unidad número 2. Seguimos aprendiendo el mensaje del reino. Los que van a ver en YouTube, Dios me los bendiga. Acuérdense suscribirse, compártanlo para que más gente sea bendecida. Bendiciones, shalom.